pócar encuentros cercanos con humanoides. Napoleón Bonaparte y el pequeño hombre rojo. El pequeño hombre rojo o la mano roja era una figura misteriosa y sobrenatural en la historia francesa. La gente creía que esta pequeña criatura de color rojo tenía poderes especiales y podía predecir o predecir eventos importantes, especialmente aquellos que trajeron desgracia o desastre. El hombre rojo pequeño fue descrito como un pequeño gnomo que estaba vestido completamente de rojo. Napoleón se encontró con el hombre rojo en 1798 durante su campaña egipcia. La entidad hizo un trato con él, prometiéndole victorias durante una década. Reveló que había asesorado a los líderes franceses antes y había estado con Napoleón desde la infancia. Advirtió de los fracasos inminentes y del cerco de Francia por sus enemigos. A pesar del éxito de sus campañas militares, Napoleón pidió una extensión de 5 años del contrato en 1809, pero ignoró una condición de no hacer campaña en Rusia. El hombre rojo apareció repetidamente, siguiendo a Napoleón a través de sus ambiciosas campañas. El 1 de enero de 1814, poco antes de la abdicación de Napoleón, el hombre rojo reapareció y exigió verlo urgentemente. Napoleón suplicó por más tiempo, pero el hombre rojo le dio solo 3 meses para lograr la paz. Napoleón intentó lanzar otra campaña pero fracasó, lo que llevó a su abdicación. Pasó sus últimos días en el exilio en la isla de Santa Elena y falleció el 5 de mayo de 1821. Los monitos de Meoki. Un 27 de octubre de 1987, un grupo de niños vieron salir de la tierra a un cúmulo de hombrecillos blancos y rojos que no medían más de 20 centímetros, pero no dieron a conocer su hallazgo. Por el contrario, se la pasaron jugando con ellos en secreto por un tiempo. Estos hechos ocurrieron en el patio de la casa ubicada en la esquina de Francisco Ramírez y Moctezuma, Barrio Nuevo, ciudad de Meoqui, Chihuahua. Pero los infantes, quienes ahora son adultos, se vieron obligados a decir lo que estaba ocurriendo por la siguiente razón. Uno de los niños de nombre Willy arrojó agua a uno de los misteriosos seres humanoides. Este en respuesta le tocó el brazo, produciéndole así una lesión entre quemadura y rasguño, obligándolo a pedir auxilio. La primera en llegar a socorrer a los infantes, de acuerdo con un reportaje realizado hace algunos años por el Diario de Chihuahua, fue la ahora política Daneira Lira Robles, quien llevó al niño a la Cruz Roja en donde lo atendió el socorrista Francisco Valenzuela. Este empezó a valorar la herida, pero al preguntarle a Willy lo que le sucedió, él no salía de su versión de que lo había herido uno de los monitos con los que estaba jugando. Como los demás infantes estaban también en el hospital para saber de la salud de su amigo, el paramédico puso a los infantes a dibujar a los supuestos seres que habían herido al pequeño. Todos dibujaron figuras humanoides, pequeños, blancos, otros rojos, de ojos grandes y cabezas algo superiores en proporción a sus cuerpos. Desde aquel momento empezó el escándalo. La noticia corrió veloz, la gente iba a la casa donde ocurrieron los hechos, empezó a llegar la prensa nacional e internacional, los boletos de autobuses rumbo a Meoqui se agotaban, todos querían respuestas. Pero del patio de la casa de la familia Alvidres no salieron más los hombrecillos pequeños que los niños habían descrito en sus dibujos. Aún así llegaron expertos a la zona para explicar que casos de seres extraños saliendo de la Tierra ya se habían registrado antes en países como Colombia, España y Francia. Los niños, acosados por cientos de personas, alcanzaron a platicar que aquellos seres les hablaban en español pero con una voz que ahora podríamos definir como estereofónica. También que los pies los tenían como de ranas y el pecho se les iluminaba. Muchos creyeron que se trató todo de una invención infantil, pues apenas habían pasado 10 años de la exhibición de la película Encuentros cercanos del tercer tipo y solo 5 días de E.T. el extraterrestre, a quien por cierto también se le iluminaba el pecho. Fuera el hecho cierto o solo una leyenda, puso a Meoqui por primera vez en el mapa de México, pues antes de este caso nadie sabía de este poblado de Chihuahua, como refieren los mismos habitantes. En 2010 se realizó el evento Píntate Mono, haciendo que los pequeños de la comunidad hicieran sus propios dibujos de seres interplanetarios. El duende de Zaragoza.
El 27 de septiembre de 1934, en la ciudad de Zaragoza, España, comenzó uno de los casos más conocidos del ámbito de lo sobrenatural, el del Duende de Zaragoza, en el cual una familia fue asediada por una entidad paranormal. La familia Palazón, que residía en el complejo de apartamento de la calle Gascón Gotor, comenzó a experimentar sucesos inexplicables, como risas maniáticas y voces provenientes del interior de las paredes de la cocina. Eventualmente, los vecinos del edificio pudieron escuchar los ruidos, que en un principio fueron reportados por el ama de llaves de los Palazón, una mujer llamada Pascuala Alcocer. La mujer reportó que una voz proveniente de una estufa de madera la atormentaba constantemente, y al inspeccionar, y para sorpresa de los miembros de la familia, una voz comenzó a responder preguntas y a interactuar de manera burlona con los Palazón. Conforme las noticias se extendieron, miles de individuos se interesaron en el caso del Duende de Zaragoza. Inclusive medios extranjeros como el London Times tomaron un interés por el caso, y la policía y autoridades de Zaragoza comenzaron a ponerle atención al asunto. Pascuala fue entrevistada por unos cuantos psiquiatras, pero sin resultado alguno. La evidencia presentada, y el hecho de que la entidad seguía en el lugar, aparentemente, rápidamente demostró que no se trataba de un engaño o truco realizado por los Palazón o Pascuala. El duende no solo hablaba, sino que también podía adivinar cuántas personas se encontraban en una habitación determinada y pudo responder a un interrogatorio. ¿Quieres dinero? No. ¿Quieres un trabajo? No. ¿Qué es lo que quieres, hombre? No soy un hombre. Sin respuesta alguna a los eventos, los expertos metidos en el caso dedujeron que Pascuala estaba realizando un complicado acto de ventrílocuo, cosa que jamás pudo ser probada. Los ocupantes del edificio fueron desocupados y se llamó a un arquitecto para que examinara el edificio. Inclusive se llegó al grado de involucrar al ejército español y cortar todas las comunicaciones desde el exterior. Sin embargo, la voz continuaba saliendo de la estufa, esta vez mucho más agresiva, insultando y diciendo que mataría a todos. Los investigadores, así como el arquitecto, se mostraron confundidos por la misteriosa voz y el hecho de que Pascuala, la principal culpable, no se encontraba en el lugar. Al llamar a un albañil para que midiera la cocina, la voz le dijo, no te preocupes, mide 27 centímetros, cuando el hombre se encontraba calculando las medidas de una parte determinada de la habitación. Y exactamente, como dijo el ser, la medida era correcta. El albañil se levantó y abandonó el edificio a toda prisa, dejando sus herramientas en el lugar. Arturo Grijalva, hijo del dueño del edificio y único testigo vivo del evento, narra que en el tiempo que la investigación estaba siendo realizada, se escabulló al interior de la cocina para ver si podía escuchar a la voz. Se dio cuenta de que ya nadie vivía en el edificio, y que solo había policías guardando el perímetro del departamento. Cuando Arturo le dijo a su padre que era una locura, que se fueran, la voz le contestó con una voz ominosa y gutural, no estoy loco, pequeño. Todo mundo lo escuchó y huyó de la zona. Luego de 2 meses, la voz se detuvo y jamás volvió a ser escuchada. Pascuala fue considerada la culpable del fraude, ya que las autoridades probaron ser incapaces de determinar qué ocasionaba la voz. Se declaró que la empleada podía manipular su voz y realizar el complicado acto para engañar a la población. Pese a que los escépticos refutaron el argumento diciendo que Pascuala ni siquiera se hallaba en el vecindario durante la investigación, la policía y los jueces locales siguieron culpando a la mujer. El ser inculpada tuvo consecuencias duraderas, la mujer jamás se recuperó del todo y se rehusó a socializar en público. Ya siendo vieja, fue entrevistada por los medios españoles para que diera su opinión, y lo único que pudo decir fue que la voz venía de la pared. El edificio donde ocurrieron los hechos ya no existe. Fue demolido para evitar que la voz volviera. En su lugar, existe un nuevo edificio departamental en el que hasta la fecha, no se han reportado sucesos extraños. Su nombre es el Edificio Duende.